Gracias por estar nuevamente aquí en México Social en el 11 y gracias nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirnos grabar este programa en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Mucha gente ha dicho que ante la realidad, una realidad compleja, difícil, con distintos tiempos por la COVID o por el regreso, el país le urge, requiere, necesita de más y más cultura como un espacio para entender, comprender nuestra realidad, pero también percibir lo que se puede ver en un museo como el MUAC, lo mejor de la existencia humana, lo complejo del humano. Por eso muchas gracias a la directora del MUAC por permitirnos seguir platicando. Ahora entremos a esta fase. A todos nos sorprendió y yo creo que no logramos internalizar lo que fue el gran confinamiento, como algunos dicen, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ser responsable y vivir un proceso que un área abierta por excelencia tiene que cerrarse, tiene que encerrarse? No sé cuánto tiempo fue para el MOA, pero fue muy largo y sobre todo la reapertura se dice rápido, pero no fue tan rápido, ni fue como lo pensamos. ¿Cómo se vivió en el MOAC esta fase COVID, post-COVID? Bueno, fue un proceso, como para muchos otros museos, sumamente complejo. El MUAC estuvo cerrado por primera vez en su historia, un año, prácticamente 8 meses, en donde en el lapso de una semana tuvimos que reinventar al museo. Es decir, pensar cómo seguir aportando a la cultura en México, cómo seguir siendo un proyecto cultural que se basa en la digamos, en la presencia del público a un proyecto enteramente digital. ¿Cómo seguir siendo un museo en otras condiciones? Entonces, bueno, requirió de un esfuerzo de equipo extraordinario, de muchísimas ideas, de poner en marcha todo tipo de proyectos digitales, de intentar generar en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, una cierta estabilidad en la programación que pues nos permitiera tener un orden, tener un objetivo en términos de qué queríamos alcanzar con el programa digital. Y a pesar de todas las dificultades, de los retos que implicó, yo creo que ha sido realmente un aprendizaje muy importante en términos de cómo hacer cultura aún en condiciones muy difíciles y también de repensar nuestra relación con lo digital, con el tipo de producción que requiere, digamos, los contenidos de esa naturaleza, con cómo cambian también nuestras audiencias en el mundo digital, en el mundo virtual. Entonces ahora pues existimos híbridamente. Entonces, durante el gran encerramiento, el MUAC logró, digamos, exponer vía digitalmente, logró una forma de conversación con aquellas personas que pues han hecho un vínculo, es real, mucha gente pues tiene una larga historia, por lo menos del MUAC, de venir recurrentemente. Entonces sí logró el MUAC, digamos, convertirse, reinventarse y mantener pues esta relación. Pero déjame llevarte, ¿qué había cuando aquí en las exposiciones, cuando se cerró el museo? ¿Qué es lo que estaba aquí adentro? Yo no recuerdo qué es lo que se quedó, no sé si encerrado, pero por lo menos con las puertas cerradas. Bueno, había una exposición de Rubén Ortiz Torres, es un artista mexicano que reside en California hace muchos años. Había una exposición de Cecilia Vicuña, una artista chilena extraordinaria. Había una exposición dedicada a la relación entre el movimiento sobre el VIH y el arte, es decir, cómo los artistas acompañaron al movimiento en favor de los derechos de las personas con VIH. Es decir, había un conjunto de exposiciones por las que habíamos trabajado muchísimo. Algunas ya llevaban algunos meses, pero otras tenían alrededor de 1 mes y medio Apenas de haberse inaugurado. ¿Cuánto tiempo dura una exposición en promedio?
Depende, pero entre 4 y 6 meses. Entonces 1 mes y medio es apenas iniciaba. Exactamente, apenas iniciaba y bueno, pues la gestión de una exposición para que el público la vea, pues a veces son periodos de 1 año, 2, 3, 4 años de preparación para poder hacer un proyecto que requiere pues de financiamiento, de organización, logística, digamos, cuadrar todo el programa del museo. Entonces, digamos que es una sensación pues de enorme frustración que una exposición no pueda verse en su amplitud. Sobre todo año, 8 Así meses, es es. muchísimo tiempo Así que es. estuvo aún en lo virtual, cerrado el museo. Así es. Y en ese sentido, déjame preguntarte, el nivel de asistencia antes del confinamiento, ¿ya estamos de regreso a esas cifras o seguimos echando de menos mucha gente que ya no viene por muchas razones? ¿Cómo estamos en términos de asistencia del público que viene al MAC? Yo creo que paulatinamente se ha recuperado. Parece que en un lapso de un trimestre los números han empezado a crecer mucho, a parecerse a los números previos a la pandemia. Y otro aspecto muy importante es que los jóvenes están regresando al museo. Las y los jóvenes de diferentes edades o grupos de edad están volviendo. Me ha tocado ver los fines de semana como ya hay grupos que vienen al museo, que es algo que dejamos de ver, que pues está aparejado también con el regreso a la presencialidad por parte, en este caso, de la universidad y pues, de las escuelas de educación media superior. Entonces ha sido un proceso muy paulatino y mantener el termómetro de cómo está cambiando el flujo del mundo virtual o de la oferta virtual a la presencial está aconteciendo de forma muy rápida. Entonces las instituciones tenemos que reaprender cómo movilizarnos, ¿no? Es decir, cómo mantener algunas opciones en el ámbito virtual, digital, y qué otras cosas pues definitivamente son necesarias que ocurran en presencia, ¿no? De manera vivencial. Entonces, en ese sentido, creo que sigue siendo un aprendizaje que no está completamente estabilizado, pero hay cosas como la programación digital y lo que nos dejó en términos de procesos de trabajo, de manejo de redes, de formas de comunicar, que se han quedado ya como un elemento importante para el futuro y que creo que tal vez es en esa dirección de entender también cómo va cambiando de forma tan rápida estas relaciones entre los mundos virtuales, las comunidades virtuales y el mundo de la presencia y cómo interactúan, es parte de lo que todavía tenemos que resolver y que nos ha dejado la pandemia. Y que pensar, en términos demográficos, ¿cómo podrías describir más el promedio de, bueno, digamos, las tendencias? ¿Quiénes vienen al MUAC? Obviamente se me imagina universitarios, pero dame una fotografía demográfica de la gente que viene. Pues vienen, una gran parte es comunidad UNAM. Comunidad UNAM son estudiantes, profesores, estudiantes digamos, de todos los ciclos escolares que tiene la universidad, desde educación media superior hasta posgrado. Muchísimos profesores. También vienen muchos estudiantes de otras universidades públicas y privadas, también familias. Los fines de semana el Centro Cultural genera una dinámica muy propicia para las visitas familiares. La gente tiende a hacer una visita de todo el día al Centro Cultural. Entonces algunas personas vienen a hacer ejercicio, a andar en bicicleta, comen aquí en el museo, van a un concierto en la sala Netzahualcóyotl y también visitan el museo o van a una obra de teatro o al cine. Es decir, se genera una vida social muy rica los fines de semana, mucho más compuesta por familias. Un grueso de nuestro público son mujeres, que eso es algo que me da mucho gusto que suceda en el MUAC. Muchas de ellas son mujeres jóvenes, otras son mujeres profesionistas, es decir, también ha ido variando con el tiempo, ¿no? Durante la pandemia nuestros programas digitales cambiaron un poco la demografía de nuestros públicos
y pues tiene que ver con la forma en la que, o los canales, las vías de comunicación que teníamos para llegar a esos diferentes públicos, que bueno, ese es otro de los grandes aprendizajes que nos ha dejado la pandemia. En este, digamos, ya no fin de año, pero digamos, noviembre, hablemos de noviembre, si alguien viene al MUAC, ¿qué hay actualmente en el MUAC? Actualmente en el MUAC tenemos esta exposición en la que estamos, Sí, que sí, tiene... que es muy impresionante de diseño. Así es, que además inaugura una nueva faceta de la colección del MUAC, que está dedicada a diseño moderno y contemporáneo en México. Es decir, no es habitual, entonces, bueno, muebles, cubiertos. Exactamente, esto creemos que es una de nuestras tareas, una tarea importante, en la medida en que es la única colección pública a la fecha, es una colección que empezó en términos de su creación, de la adquisición de las obras hace 4 años. En esta exposición, el 10% de las obras que están en esta exposición forman parte de la colección, el resto son de colecciones diversas de instituciones, y que intenta justamente trazar la genealogía y la propia historia del diseño en México, y cómo se trata de una historia muy específica que está vinculada al diseño artesanal, a la historia de ciertas políticas culturales, que tiene una riqueza enorme y una historia compleja de muchos entramados. Y en ese sentido, bueno, esta exposición es la única que hemos hecho de esta naturaleza. Sí. Por otro lado, tenemos una exposición dedicada a Ben Boutier, que es un artista francés de la escuela de Niza, de un grupo que se llamó Fluxus, que fue muy importante en estas neovanguardias del siglo XX, y que tiene muchísimo humor, trabaja mucho desde la escritura, desde la relación entre el arte y la vida. Es una exposición muy interesante, se la recomiendo mucho, realmente se puede conocer la trayectoria de este artista, que además ha sido medular en términos de la influencia que ha tenido en el arte contemporáneo. Tenemos una exposición de una artista mexicana que revisa un conjunto de obras relevantes en su trayectoria, Tania Candiani, y que ella trabaja con diferentes medios como el video, también la instalación, la escultura. Hay muchas piezas colaborativas, es decir, que trabaja con diferentes colectivos para hacer estas piezas, y tiene también instalaciones en las terrazas del MUAC, que muchas veces intentamos que las obras salgan fuera de las salas de exhibición y tengan este espacio entre, o esta interacción entre el adentro y el afuera. Qué interesante. Déjame ir a un corte. Sí. Regresamos aquí al MUAC para seguir hablando del MUAC, pero en el sentido más amplio, la enorme importancia de que el país sea inundado de cultura y podamos, digamos, darnos cuenta de esta enorme complejidad de ser, hacer y estar, y percibir esta manera de una narrativa de la vida, de lo humano, que nos da cuenta estos museos. Y déjenme decirlos, sin duda, la ciudad universitaria, la UNAM, en este espacio cultural, continente cultural, yo diría, donde hay una sala de música, museos y sin duda cine, teatro, exposiciones, permite en por la parte oasis de cultura, pues desde ahí observar también una realidad que últimamente se percibe como azarosa, difícil, compleja, llena de violencias, y que sin duda tenemos que también mediar y observar desde estos espacios. Vamos a un corte y regresamos aquí al MUAC. Gracias por seguir con nosotros aquí en el MUAC. Déjame preguntarte, porque hablaste de una programación que toma mucho tiempo, que una colección itinerante que viene pronto, pues me imagino que esto se empezó a platicar hace 1 año, digo, no veo fácil ni todo lo que exige otro museo que quiere enviar y que requiere una serie de certezas, logística, cronograma. O sea, por ejemplo, el próximo año, me imagino que por lo menos el primer semestre del próximo año lo tienen
a fuerzas totalmente pues planeado, diseñado, hasta visualmente me imagino que han de hacer bosquejos de cómo exponer algo como esto, que es impresionante la cantidad de objetos y todos en un lugar con una luz y algunas alturas. Digo, sí es un tema de mediano y largo plazo para ustedes pensar el próximo año, el 2023. Así es, en ese sentido, todo el 2023 ya está planteado, es decir, nuestra programación ya está solidificada en términos de que, como bien dices, son procesos de gestión muy largos, de encontrar, digamos, todos los engranes a tono para que pueda llevarse a cabo. Y todo es una especie de mosaico que tiene que estar perfectamente cuadrado. Un gran rompecabezas. Un gran rompecabezas. El cual tienes que articular muchas. Que tienes que articular incluso, piezas. Por ejemplo, la parte del transporte internacional de obra, que la obra viene a veces de otros países, entonces hay un proceso aduanal, es decir, son tiempos que requieren muchísimo, o sea, hacerse con mucha antelación, de tal manera que pues uno pueda controlar las variables que no puede controlar, o al menos tener un margen de acción. Entonces es una logística muy complicada, lo cual hace que los museos normalmente en esta escala, un museo de esta escala tenga que planear a 2 o 3 años, con 2 o 3 años de anticipación. Y bueno, ir avanzando simultáneamente en los proyectos que tienes enfrente de forma inmediata y aquellos con los que vas a trabajar en los próximos meses, en los próximos años. También pues los procesos son muy lentos de gestión, de acuerdos institucionales, entonces sí es, y al mismo tiempo, por supuesto, el MUAC tiene que pensar qué quiere a 10 años, qué quiere a 20 años, qué va a ser el MUAC en el futuro. Y ese es el trabajo también de la colección. Adquirimos en el presente, pero adquirimos también para conocer el pasado, en un pulso del presente, pero también en lo que estamos construyendo con esa colección y con los archivos hacia el futuro, es decir, para las generaciones que vienen, para esa historia del arte que va a ser en ese sentido, ¿no? Entonces, y ahí, no, me puedo imaginar la planeación, la logística, la coordinación, la interacción con múltiples áreas internas de la UNAM, pero también externas. Y en ese sentido, déjame regresar, estos años COVID, me imagino que también ha generado olas pues de nuevas propuestas, de nuevas expresiones, que me imagino que un área tuya debe estar observando lo que está pasando, lo que se está generando, observando lo que están exponiendo en el mundo también. O sea, no tengo yo la noción de otros museos pues que deben ser también guía, reflexión, para comparar lo que uno hace. Platica un poco esa parte que nuevamente alimenta el pensar, el 23 y el 24 y el 25. ¿Estás observando una innovación debido al confinamiento, una nueva expresión contemporánea debido al confinamiento? O sea, ¿sí se empieza a hablar de esto? Sí, yo creo que en ese sentido ese es digamos, el enorme reto que tienen las instituciones, porque hay que tener el pulso del presente, es decir, qué están pensando hoy los artistas, porque pues la relevancia se construye de acuerdo a la vigencia, a la capacidad de darle cabida a las preocupaciones del presente, en este caso de los artistas, pero los artistas pues hoy en día, y más el arte contemporáneo, nunca está alejado de lo que sucede en la sociedad. Es decir, las preocupaciones de los artistas son también una especie de termómetro de otras cosas que están sucediendo en la sociedad. Los temas relacionados con el género, con la construcción de lo colectivo, ¿no? Es decir, son temas muy importantes y muy fuertes. Y el museo, digamos, otra de sus grandes herramientas, no nada más son las exhibiciones, sino los programas públicos, que son talleres, seminarios, encuentros internacionales, conferencias, pero también hoy en día los museos en cualquier parte del mundo discuten la forma en que deben
reconstruir su pacto social con la sociedad. Es decir, los museos también tienen un pacto social en ese sentido, ¿no? Que son museos que tienen que ser mucho más abiertos de lo que eran antes, a la escucha de lo que está sucediendo en un supuesto afuera, ¿no? Sí. Y en ese sentido el museo, pues en los últimos años, pues ha buscado hacer proyectos que no son exclusivamente de exhibición, sino de establecer vínculos con determinados grupos, comunidades, colectivos. Por ejemplo, un proyecto muy amplio que tenemos de colaboración con la comunidad de Santo Domingo, con el barrio de Santo Domingo, que es nuestro vecino aquí en Ciudad Universitaria, que es un barrio popular, en donde hemos establecido una relación de largo plazo con ellos, con pues, sus habitantes, con los niños de la escuela primaria, los niños, niñas de la escuela primaria, con los y las jóvenes del barrio, para hacer actividades en donde el arte es un canal para hablar de muchas otras cosas, el arte es un canal para construir herramientas, para entender la complejidad del mundo en el que vivimos. Y creo que el museo, también al ser un museo universitario, no se piensa solamente como este espacio dedicado a la historia del arte propiamente, sino con un intenso vínculo con la sociedad, más allá de construir públicos. Es decir, con un vínculo que tiene que ver con una responsabilidad social y también con ser un espacio público en un sentido mucho más amplio, una arena pública de conversaciones que son relevantes y que, si bien existen muchos otros espacios o foros de discusión, también aquí es importante abrir esos espacios de discusión. Amanda, muchísimas gracias por recibirnos y muchísimas gracias por dar cuenta de esta enorme dimensión. No solo son estas impresionantes salas, es, digamos, es una estructura que tiene un compromiso social y una estructura que comunica y que también escucha, ¿sí? Y que expresa sin duda un compromiso social de la universidad, de los creadores, de los artistas, en la enorme necesidad en estos tiempos, el siglo XXI, esta tercera década, de construir, impulsar, conocer todas las dimensiones culturales que pueden darse en un mundo tan rápido, como decíamos, tan rápido como este que surge después del gran confinamiento. Un año que parece que se diluye, pero que da cuenta de pues, la transformación y también la posibilidad y también esta parte que yo creo que los museos tienen este privilegio. Ustedes tocan, yo creo que una parte de lo más hermoso del humano, ¿no? Que acompaña también la enorme realidad de un país lleno de desigualdades y discriminación y enormes retos sociales. Gracias, Amanda, por recibirnos, gracias por explicarnos y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el MUAC. Y nuevamente, no hay que decirlo, pero sí hay que decirlo, hay que venir a este espacio cultural, a todos, y llenarlos de vida. Gracias por estar. Gracias, Amanda. Muchísimas gracias. Buenas noches.